Estamos observando las imágenes del fuerte sismo de magnitud 7,6 que sacudió la costa noreste de Japón la noche de este lunes, provocando la emisión de una alerta de tsunami por parte de la Agencia Meteorológica de Japón. Casas, metro, tiendas como la que estamos observando, todo tembló en Japón. Preocupó muchísimo a los habitantes. Eso sí, es una nación que está acostumbrada a este tipo de movimientos telúricos, aunque este fue de una magnitud muy considerable. Observen ustedes, incluso en la calle, vehículos estacionados, y la paz, la calma quedó suspendida durante segundos de muchísimo temor. Este epicentro fue en las costas de la prefectura de Aomori y las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de que estas olas puedan llegar hasta 3 metros de altura, golpeen las costas del noreste, afectando a toda la población. Y recordemos que todos estamos conectados. Un tsunami en el Pacífico podría tener repercusiones en otros sectores en nuestro país. Bueno, inmediatamente las autoridades emitieron una orden de evacuación para más de 23,000 personas en zonas costeras, urgiéndoles a trasladarse, por supuesto, a terrenos elevados o también a refugios habilitados que, como mencionaba Lautaro, este país está acostumbrado a estos movimientos telúricos y ya los tienen identificados y pues adecuados para que las personas puedan resguardarse. Y a propósito de lo que tú dices, María Mercedes, hubo olas de hasta 40 centímetros. Se hablaba de un tsunami en Japón, pero en el Ecuador fue descartado. En un inicio estuvo esto bajo evaluación. Esto estoy hablando en horas de la tarde-noche. Y luego, ya el INOCAD, la entidad ecuatoriana, descartó la posibilidad de que hubiese olas gigantes en las costas ecuatorianas por este sismo al otro lado del mundo, pero dentro del cinturón de fuego del Pacífico. Expresidente Lenin M. y su esposa, su hija, un embajador chino, entre otras personas, fueron llamadas a juicio por un presunto cohecho en el caso Sinohydro. La red de corrupción habría recibido 76 millones de dólares en sobornos para la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. La bancada de ADN propone enmiendas constitucionales para excluir a personas privadas de libertad, a PPL, de los grupos de atención prioritaria. Le vamos a explicar más adelante qué significa esto. La compañía de tecnología Healthbird no operará más en el Ecuador. Según CNT, a la empresa extranjera nunca se le pagó antes de implementar agendamientos de citas para el sistema de salud pública. En España, la cifra de víctimas mortales por el violento golpe del mar que impactó el fin de semana en el sur de Tenerife ya asciende a 4 personas. En el marco de los Juegos Bolivarianos, Ecuador logró 40 medallas de oro, 49 de plata y 44 de bronce en Lima y Ayacucho. La delegación tuvo 176 deportistas y se lograron 133 medallas en total. Ahora los deportistas seguirán el ciclo olímpico con los Panamericanos. María Mercedes, un buen día para ti, lo mismo para nuestros amigos televidentes. Por cierto, Quito tiene un cielo espectacularmente despejado, azul completamente, y ya empezó a salir el sol, así que vamos a empezar a calentarnos y también con la información que les traemos, porque operativos militares en Sucumbíos destruyeron otra importante infraestructura utilizada para la minería ilegal. Así es, y mientras patrullajes de seguridad descubrieron piscinas clandestinas para almacenamiento de combustible. Vamos a ver.
Con información de inteligencia militar, las patrullas llegaron hasta la vía La Victoria en el cantón Xuyufindi para terminar con el robo de gasolina blanca que lo realizaba un grupo delictivo perforando la línea de transporte de hidrocarburos de Petroecuador. En el sitio encontraron 1000 metros de manguera y 2 piscinas artesanales con capacidad para almacenar 2000 galones de combustible cada una. Entre las hipótesis que dichas conexiones clandestinas para robar combustible son realizadas por organizaciones vinculadas al narcotráfico. Este hallazgo refuerza nuestro compromiso como ejército ecuatoriano con la defensa y seguridad de nuestra patria. En la misma provincia de Sucumbíos, el ejército ecuatoriano efectuó operaciones militares en el sector de Valle Hermoso, Cantón Lago Agrio, donde luego de realizar un rastrillaje del área encontraron un campamento que era utilizado para actividades de minería ilegal, donde localizaron una draga, así como una bomba de succión con capacidad para guardar 6.000 litros de combustible. La maquinaria y materiales empleados en la extracción ilegal de minerales fueron destruidos, afectando las economías criminales dedicadas a la minería ilegal. Este resultado afecta directamente a la logística y la economía de los grupos delincuenciales organizados, que esta draga estaría facturando aproximadamente $50.000 mensuales. 2 certeros golpes en una provincia fronteriza donde el crimen organizado busca lucrar de los recursos naturales y así financiar sus economías criminales. Iván Casamen, Noticias 7. La fuerza pública en Esmeraldas capturó a extorsionadores en Guayaquil. Se logró la liberación de personas retenidas contra su voluntad. Tranquilo, la Policía Nacional te devuelve tu libertad. Se trató del operativo Jaque 511, donde de forma simultánea fueron liberadas 4 personas a quienes las tenían en una casa en el sector de la Trinitaria. En primera instancia, 2 taxistas informales fueron abordados por desconocidos que con armas de grueso calibre los llevaron en contra de su voluntad. Posterior, sus familiares empezaron a recibir llamadas extorsivas. En un segundo caso, una pareja que se encontraba al interior de un vehículo fue interceptada de forma violenta para ser llevada con rumbo desconocido. A los parientes les exigían altas cantidades de dinero para su liberación. Con firmeza estamos en los diferentes sectores de Guayaquil, donde hemos hiperfocalizado problemas, estamos con firmeza acudiendo como Policía Nacional. Mientras en la provincia de Esmeraldas fue presentada una denuncia por extorsión, el comerciante recibía mensajes a su teléfono celular exigiéndole $1.500. La policía reveló que las llamadas salían desde la cárcel de Cotopaxi. Un sentenciado era el líder de la red que contaba con apoyo de 2 mujeres, una de ellas extranjera. A fin de no atentar contra él o contra sus familiares. De forma simultánea, agentes de la UNACE intervinieron en Esmeraldas, Cotopaxi y Tungurahua, donde fueron detenidas 2 mujeres y un privado de la libertad. Las personas 2 detenidas facilitaban los números de cuenta de entidades bancarias para que realicen los depósitos. En este recorrido provincial les contamos que en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, fue liberada una víctima de secuestro que estaba retenida por algunos días. Los victimarios exigían una elevada suma de dinero para su liberación. En la intervención fue detenido uno de los custodios de 25 años de edad, quien tenía una pistola, 1.500 cartuchos calibre 9 milímetros, $18.000 en efectivo y registra varios antecedentes penales. Iván Casamen, Noticias 7. Vamos a ir con una noticia que es de bastante relevancia para el país, porque el expresidente Lenín M., quien gobernó entre el 2017 y el 2021, al igual que su esposa Rocío, su hija, un embajador chino, entre otros allegados a este exmandatario, fueron llamados a juicio por presunto delito de cohecho en el que habrían cometido la concesión de la construcción de la hidroeléctrica Coquecó-Sinclair mediante supuestas coimas. Así es, y según la Fiscalía, estos enjuiciados se habrían repartido coimas que suman y ascienden a $76 millones por parte de la empresa china Sinohydro.
Tras 75 días de la última diligencia, en el 8º piso de la Corte Nacional de Justicia, finalmente se escuchó el veredicto del conjuez Óvalo Hernández sobre el caso Sinohydro, donde se investiga una presunta red de corrupción que habría recibido 76 millones de dólares en coimas entre el 2010 y 2018 para que la empresa del mismo nombre se adjudicara la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. El primero en ser llamado a juicio es el expresidente Lenín M. como autor directo. Según Fiscalía, cuando era vicepresidente de Rafael Correa, habría participado directamente en la adjudicación. El expresidente habría recibido los sobornos a través de la empresa Recorsa, de su amigo Contopé, otro procesado, en cuyas cuentas se habría depositado el 99% de los sobornos. Actualmente, Lenín M. reside en Paraguay, donde deberá presentarse en la primera y tercera semana de cada mes. Además, su esposa, Rocío G., y su hija, Irina M., también serán enjuiciadas en calidad de cómplices por ser presuntas beneficiarias de las coimas. Como presunto cómplice también fue llamado a juicio el hermano del exmandatario, Edwin Ovidio M. El quinto llamado a juicio es el ex embajador de China en Ecuador, Cai R. Aprovechándose de su cargo diplomático, habría sido el nexo entre las empresas y bancos asiáticos y el gobierno de aquel entonces. Cuando Cai R. dejó su cargo en la embajada, pasó a ser el representante de Sinohydro. En su contra, se emitió una orden roja de Interpol para que sea buscado y capturado. También serán enjuiciados Luciano C., exgerente técnico, y Henry de Jesús G., exgerente general de Coca-Cola Sinclair EP, así como Yang H., ex representante de Sinohydro en Ecuador. El conjuez Óvalo Hernández además dictó el sobreseimiento a favor de ex representantes de la empresa china en Ecuador, Liu Aisheng y Yu Gu. Las transacciones que constan dentro del proceso se hicieron desde China, desde Sinohydro China. Sinohydro Ecuador no tuvo absolutamente nada que ver en esos manejos económicos. Tanto más que mi defendido no tenía el dominio del hecho. En total, 24 personas habrían formado parte de esta presunta red de corrupción. Edison Saavedra, Noticias 7. Los operativos de la Armada del Ecuador han devuelto la paz al puerto pesquero de Esmeraldas, un lugar que fue testigo de la violencia extrema de los grupos criminales. Así es, la Armada también intensifica los controles en alta mar para frenar delitos como el narcotráfico, el contrabando de combustibles, el tráfico de motores o inclusive la pesca ilegal. A continuación, la primera entrega de nuestra investigación Narcos sin Salida. A continuación. Esmeraldas es uno de los puntos estratégicos para el narcotráfico. Aquí la Armada del Ecuador ejecuta constantes operativos para frenar el accionar del crimen organizado. La provincia verde es una de las rutas disputadas por los narcos para el tráfico de estupefacientes por ser fronteriza con Colombia. Por mar, los uniformados buscan frenar acciones delictivas, como el tráfico de drogas, tráfico de combustible, robo de motores y embarcaciones. Mientras que por tierra, controlan las actividades ilícitas de grupos de delincuencia organizada y protegen la seguridad del Estado. A pesar de las acciones de los uniformados, hechos delictivos han teñido de sangre a la provincia. Hace 2 años 7 meses, una cámara de seguridad logró captar una masacre registrada en el puerto pesquero de Esmeraldas. Al menos 30 hombres fuertemente armados llegaron en lanchas y dispararon contra todas las personas que se encontraban en el lugar. 9 pescadores perdieron la vida. El hecho habría sido una disputa entre la banda de los tiguerones y los patones. Tiempo después, los pescadores han intentado volver a la normalidad, aunque aún recuerdan el trágico episodio. Hubo un ataque aquí, una balacera en 2023. Sí, donde hubieron
casi 11 personas fallecidas. Hubo aquí en el puerto y desde que pasó eso, bueno, hubo hace unos 2 meses un fallecido, pero fue de madrugada, pues ya, ¿quién pensaba que iba a suceder eso? ¿Ha mejorado entonces la seguridad? Sí, ha mejorado bastante. Ha mejorado, digamos, de un 100%, el 90% ha mejorado la seguridad aquí en el puerto y aquí en Esmeralda. Ahora, la zona está totalmente controlada por efectivos de la Armada del Ecuador, quienes patrullan las 24 horas del día en 3 equipos conformados por al menos 5 elementos. Ellos están atentos a cualquier eventualidad que pueda suceder. Se podría dar algún tipo de disputa de territorio, que es por lo general aquí en el cantón hechos que se suscitan, disputa de territorio, pelea entre bandas de grupos delincuenciales organizados, los cuales son los que, según el índice delictivo, es uno de los hechos que más se pueden suscitar aquí en el puerto pesquero. ¿Alrededor de cuánto personal se destinan para los operativos? En esta parte del puerto pesquero aproximadamente destinamos un numérico de entre 15 a 20 uniformados diariamente. Tenemos un puesto de reacción inmediata a 2 minutos de aquí del puerto pesquero, lo cual nos permitirá reaccionar de una forma rápida y oportuna en caso de que se suscite alguna emergencia aquí en el puerto pesquero. El puerto es la desembocadura del río Esmeraldas, que a su vez sale al Océano Pacífico, en donde la Armada es la máxima autoridad marítima. En aguas profundas, los controles se realizan en lanchas guardacostas. Porte repetido. Personal permanece a una guardia. Todo el personal sobre cubierta, ingresar. Cada embarcación cuenta con su propio equipo humano de navegación, capitanes, oficiales y personal de marinería. Por ejemplo, esta embarcación puede permanecer al menos 15 días en alta mar y cuenta con lanchas utilizadas para interceptar amenazas a grandes velocidades. Un control rutinario por el destino. Vamos a proceder a hacer una inspección de su unidad. Por favor, facilitarme la documentación estatutaria y personal de cada uno. Los controles en alta mar son rutinarios y los pescadores colaboran porque saben que es por y para su propia seguridad. Si se llega a encontrar algún ciudadano con armas de fuego, se le pide que respalde el porte y la tenencia del arma de fuego o en su defecto se procede con lo que es el procedimiento de ley pertinente. Otro de sus puntos de acción es la lucha contra el tráfico de combustible. También se hacen controles en ese sentido. Tenemos controles en apoyo a la autoridad marítima y tenemos controles en las vías, en los ejes viales que nos dirigen tanto hacia el cantón Muisne y hacia San Lorenzo, que es donde más es recurrente el tráfico de combustible. Mediante dispositivos fijos, retenes vehiculares, es donde se realiza el control de las guías de remisión de lo que tiene que ver con el tema de combustible. Y de esta manera tratamos de erradicar el contrabando de este. Grupos delictivos como los tiguerones usan vías marítimas para el contrabando de combustible, en especial diésel. Los delincuentes lo utilizan para venderlo en el mercado colombiano y también para abastecer a pequeñas lanchas dedicadas al transporte de narcóticos o a la pesca ilegal. Hemos tenido un aproximado de 98.000 galones de combustible en calidad de contrabando, lo cual ha sido entregado también a la unidad de hidrocarburos competente para que ellos puedan judicializar este tema. En todo el cantón Esmeraldas hemos tenido un aproximado de unas 40 armas de fuego, tanto de largo como de corto alcance, aproximadamente unas 45 personas aprehendidas que han sido entregadas a la autoridad competente.
Bueno, y presten mucha atención porque les vamos a presentar un video que también ha trascendido en las redes sociales sobre el interior de una chiva que se volcó en la Avenida Naciones Unidas y 10 de agosto, Lautaro. Esto sucedió la semana pasada en las celebraciones de las fiestas de Quito. Es un clip de 20 segundos que ya estamos observando, en el cual hay muchas personas bailando. Eso sí, cuando de pronto el vehículo va a entrar en un redondel y vamos a observar lo que pasa. Atención, atención. La estructura colapsa y absolutamente todos cayeron al suelo en medio de los gritos. Por supuesto, en medio de los gritos, y este hecho dejó 9 personas heridas lamentablemente, de las cuales 7 fueron atendidas en el lugar. 2 ya fueron trasladados esa noche a hospitales cercanos. Y según la Agencia Metropolitana de Tránsito AMT, la chiva no tenía permisos de funcionamiento. Así es, por eso se confirmó que el conductor está detenido y fue puesto ante las autoridades competentes. Mientras continúan las investigaciones, vamos a volver a observar el video completo. Escuchemos un poco. Y se corta abruptamente, efectivamente, porque caen. Así es, la persona que estaba grabando el momento de algarabía, de felicidad en estas fiestas de Quito, pues dejó la grabación porque se fueron hacia un lado, perdió el equilibrio esta chiva efectivamente en un redondel, en una curva, y se va hacia un lado. Exceso de peso puede haber sido una de las causas de este accidente. Parecería que sí, había gente que decía... Se veía venir que en algún momento suceda un accidente lastimosamente con las chivas, porque en los últimos años se ha perdido el control, no se nota tantas inspecciones, aunque dice el municipio que sí. Ojalá que esto sirva para que en las próximas ediciones de Fiestas de Quito se controle más tanto a los propietarios de las chivas como también el comportamiento de los ciudadanos, porque es una cantidad de personas, María Mercedes, que se sube desde un lado, que no hay orden, que no hay respeto por el otro, y eso es lo que puede provocar son este tipo de incidentes. Bueno, hay un cambio, ¿te acuerdas? Hace varios años las chivas tenían 2 pisos y eran aún más peligrosas. Muy peligroso. Eso se reguló, ahora ya solo son de 1 piso, pero se están presentando, en este caso se puede observar tal vez un exceso de pasajeros. Y existe un incremento de siniestros de tránsito, sobre todo en el mes de diciembre. Advierte la Agencia Metropolitana ya de Tránsito, informa de medidas para evitar esta siniestralidad en las vías de tránsito. Así es, porque según estadísticas, diciembre es durante el año el mes que más incidentes de tránsito tiene. Vamos a explicar por qué usamos este término. Solo de enero a octubre de este año, en la capital se registraron 3.137 accidentes de tránsito. De esa cifra, más de 1.000 personas resultaron heridas y 249 fallecieron. La Agencia Metropolitana de Tránsito reportó un incremento de estos incidentes con relación a años pasados. Y si hacemos un comparativo 2024-2025, pues vamos a ver que en siniestros hubo un incremento del 3% y esto lastimosamente viene históricamente subiendo. Diciembre usualmente contempla un aumento de accidentes de tránsito, dados en gran medida por las actividades y fiestas que existen en las últimas semanas del año. Por ello, expertos aseguran que la mejor forma de prevenir es la colaboración y el compromiso de todos. Primero, sanciones ejemplares. Segundo, cero impunidad, es decir, control eficiente. Y tercero, acompañamiento de la empresa privada, pública, medios de comunicación. Entonces, entender que la seguridad vial es un compromiso de todos. El revisar el estado del vehículo antes de salir de casa, calcular el tiempo que tomará el viaje de acuerdo a la hora, sea pico o valle, son algunas de las recomendaciones. Revisando el estado del vehículo antes de salir, es decir, frenos, llantas, luces, niveles de líquidos, utilizando el cinturón de seguridad, siempre mantener una distancia prudente entre los vehículos y manteniendo respeto a los límites de velocidad. Sumado a las previsiones de los conductores que deben tomar cuando llueve, debido a la acumulación de agua que se produce en algunos espacios. Son los pasos deprimidos, evitar el paso mientras se soluciona este tema de la lluvia. En tanto, la AMT enfatizó que reforzará los controles en las principales rutas de la ciudad, además de los alrededores de los lugares de alta concentración de personas. Sofía Vintimilla, Noticias 7.
Vamos con más información y como un breve contexto, en los últimos días se había hablado bastante respecto a un acuerdo comercial que tenía una empresa extranjera tecnológica con el gobierno nacional para implementar un sistema nuevo dentro del IES para el agendamiento de citas. Se ha hablado tanto, se ha especulado y también se dice que ha habido una serie de ataques mediáticos que lo que lograron es que esta compañía de tecnología llamada Helbert anunciara su retiro unilateral de nuestro país. Y según CNT, que es quien firmó este acuerdo comercial con Helbert, la empresa extranjera nunca recibió ningún tipo de pago adelantado para el uso de la herramienta virtual que estaba destinada al sistema de salud pública. Veamos. Luego de que el gobierno nacional ratificara que no se efectuó ningún pago a la empresa privada de tecnología Helbert por el acuerdo comercial suscrito con CNT, calificado por el titular del CERCOP, José Julio Neira, como un proceso inexistente en la contratación pública. Porque es de levantamiento de información y es $0. Eso no es un contrato de compra pública. El contrato de compra pública es totalmente diferente. Hay un estudio de mercado. Bueno, aquí no están comprando nada. Hay $0. No hay nada adjudicado. Es solo levantamiento de información. Este lunes, Helbert anunció que retiraba sus operaciones del Ecuador y lo hizo mediante un comunicado en el que señaló: debido a la implacable campaña de ataques, difamaciones sin evidencia irrefutable y juicios de valor carentes de todo fundamento, orquestado por sectores con intereses obscuros, que se benefician de modelos caducos de contratación y manejo de los procesos, como lo han hecho durante toda su vida. Ante esto, CNT también respondió con un pronunciamiento oficial en el que se aclaraba que la empresa privada Helbert ha decidido de manera unilateral y por motivos exclusivamente internos no continuar con sus operaciones ni participación en Ecuador. CNT agregó que la compañía extranjera iba a ser parte de un proyecto para la transformación digital en la salud pública que a futuro evitaría el gasto de al menos $400 millones y cuyo fin principal iba a ser el agendamiento virtual de citas. Helbert no era el operador del sistema público de salud, sino una herramienta tecnológica integrada en la arquitectura supervisada, operada y garantizada por la corporación y controlada por el IES. Respecto a esto último, el ex titular del IES, Eduardo Peña, explicó que desde hace un año que se presentó a la plataforma en el país, nunca se realizaron desembolsos. Seguro Social no le ha pagado ni un centavo a Helbert. Lo que hizo el abogado Lama cuando era presidente del Consejo Directivo es autorizar al director general para que inicie las negociaciones con Helbert si es que el director general considera que es factible y viable llegar a un convenio. Según CNT, este tipo de acuerdos comerciales se mantienen con otros gigantes tecnológicos para continuar con un proceso de transformación digital que se espera aplicar dentro del Estado. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la inflación en el mes de noviembre se ubicó en el 0,4%, lo que evidencia que los precios de los productos de la canasta básica no han tenido un aumento desmedido en sus precios. Contrario a lo que se pensaba, el ajuste en el precio en el galón de diésel no generó un impacto dramático en cuanto a un aumento de precios en los productos que integran la canasta básica. Según indicó el Ministerio de Economía, la inflación de noviembre se ubicó en menos 0,4% y la inflación anual, es decir, noviembre de 2024 a noviembre de 2025, se ubicó en el 1,05%. De acuerdo a la medición del Ministerio, el 64,9% de los alimentos de la canasta básica tuvo una variación negativa durante el mes anterior. Entre los productos que bajaron de precio están el limón, cayó en un 27%, la cebolla paiteña con el 12,8%, la zanahoria con el 18,3% y la papa con el 3,1%. En las ciudades donde se registró esta variación son Ambato, Loja, Cuenca, Quito y Guayaquil. De acuerdo al Ministerio de Economía, una inflación de menos 0,4% en noviembre indica que no hubo un incremento desmedido de los productos que son de consumo diario en los hogares ecuatorianos. Javier Ceballos, Noticias 7.